Ya, entonces habíamos quedado en medibilidad según Lebesgue. ¿Ya? Entonces definimos la medida exterior de Lebesgue para un conjunto, para un subconjunto cualquiera de RD. La medida exterior de Lebesgue es el ínfimo de la medida de, o la suma en realidad, la suma de los volúmenes de los cubos que cubren a este conjunto E. Y ahora, bueno, lo que vamos, digamos, el avance o la diferencia con respecto a la medida de Jordan es que vamos a permitir que sea una cantidad numerable de cubos. ¿Sí? Entonces, la única diferencia con la medida de Jordan es que aquí esta suma iba desde I hasta I1 hasta N. ¿Sí? Y exactamente lo mismo. La medida exterior como por fuera. MJ es así. Entonces le vamos a sacar la J de Jordan. Y cuando le sacamos la J de Jordan, vamos a permitir que esta unión sea numerable. Por lo tanto, esta suma es numerable. Y por lo tanto, esta medida admite valores en la recta extendida. O sea, puede ser infinito. ¿Ok? Y entonces, bueno, admitiendo de que toda unión finita se puede escribir como unión numerable agregando vacío, entonces se tiene que la medida de Lebesgue es menor o igual que la medida de Jordan. Y lo que vimos el otro día fue que la desigualdad se tiene. O sea, conjuntos que son patológicos, ¿cierto? Estos conjuntos extraños, estos conjuntos no son tan extraños en verdad. O sea, la medida de los racionales, la medida de Lebesgue es cero, porque yo puedo cubrir el conjunto por los cubos degenerados, digamos así, que son simplemente los singleton. Y vimos, ¿cierto? Hace un buen rato ya, que la medida exterior de Jordan de ese conjunto es 1, porque coincide con la medida de su clausura. Y la clausura es el intervalo 0,1. Así que son efectivamente diferentes. Y vamos a definir la medibilidad según Lebesgue de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que un subconjunto de RD es Lebesgue medible si para todo epsilon mayor que 0 existe un abierto que lo contiene y tal que la medida exterior de Lebesgue de la diferencia es menor que ese epsilon. Es decir, como que los medibles según Lebesgue se pueden aproximar bien por un abierto, por afuera. Esa es la intuición. ¿Sí? Y en el caso que eso suceda, ¿sí? Que esta proposición sea verdadera, entonces yo defino la medida de Lebesgue del conjunto como la medida exterior de Lebesgue, en el caso que eso suceda. ¿Sí? Ok, entonces vamos ahora, lo que vamos a ver en esta clase, espero, es ver todas las posibilidades que se abren al permitir cubrimientos numerables en vez de cubrimientos finitos. ¿Sí? Entonces el primer set de propiedades que vamos a ver van a ser las propiedades básicas, digamos, propiedades básicas de la medida exterior del EV, que son la medida exterior del vacío es 0, la monotonía, es decir, que la medida exterior, o sea, si E es un conjunto de F, entonces la medida exterior de E es menor o igual que la medida exterior de F, que lo vamos a usar y abusar de esa propiedad de esta clase, y la subaditividad numerable es que si la medida exterior de la unión numerable de conjuntos, cualquiera, ¿sí? Los E sub n están en RD, eso es menor o igual que la suma de los n en n de la medida exterior de cada uno de los elementos de la unión. ¿Sí? Ok, ok, entonces, bueno, miremos la definición. Volvamos a la definición, ¿cierto?
bueno, vacío está donde yo quiera, ¿cierto? Entonces puedo tomar, y como estoy tomando un ínfimo, puedo tomar esta suma tan chica como yo quiera, ¿cierto? Puedo tomar un único cubo no vacío, ¿cierto? De diámetro chico, tan chico como quiera, y tomo el ínfimo, y eso es cero. Entonces, eso es fácil verlo, ¿no? Después la monotonía viene dada por el hecho de que cualquier cubrimiento de, o sea, todo cubrimiento de F es cubrimiento de E, ¿cierto? Por esta inclusión. Y por lo tanto, el conjunto de cubrimientos de E es más grande que el conjunto de cubrimientos de F. Por lo tanto, el ínfimo, tengo más posibilidades de tomar ínfimo, ¿cierto? Cuando el conjunto es más grande, ¿sí? Donde yo considero el ínfimo. Por lo tanto, el ínfimo disminuye. Esa es la propiedad de monotonía. Ya, y ahora veamos la propiedad de subaditividad. Veamos la propiedad de subaditividad. Entonces, bueno, veamos tres. 1 y 2 conversadas, digamos así. Entonces, la tercera, a ver, eh, para cada n, en realidad dado epsilon, para cada n existe un cubrimiento, digámoslo así, o escribámoslo como BNI igual 1 hasta infinito, ¿sí? Por definición de la media exterior, tal que este es el ínfimo. Yo miro este en particular. Yo miro ese nomás. ¿Cierto? Ahora, yo cubro cada uno de los E sub n, yo lo cubro con una familia a lo más numerable de cubos, ¿cierto? Entonces ahora para cada n el contador es i. Y como este es el ínfimo, salvo epsilon, bien tomado, voy a explicarlo, yo puedo acotar por debajo esta cantidad, por una de estas familias. Entonces esto va a ser la suma de i igual 1 hasta infinito de el volumen de BIN, ¿cierto? Menos epsilon es menor o igual que m estrella de EN. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí E1 y por acá tengo E2 y etcétera. Para cada uno de esos tengo un cubrimiento que está muy cerquita del ínfimo. ¿Sí? Entonces ahora, lo que a mí me gustaría ahora es sumar en n. ¿Cierto? Me encantaría sumar en n aquí. El sumar en n, tengo el lado derecho acá. Pero el problema es que sumar infinitas veces epsilon es infinito, por muy chico que sea epsilon. Entonces aquí es donde uno usa el epsilon partido por 2n truco, como el truco de epsilon partido por 2 a la n de tau, ¿cierto? Y entonces, bueno, tomo un epsilon más chico, tomo epsilon a la 2n en cada elección de n, ¿cierto? Axioma del supremo. Y ahora sumo, ¿ya? Y entonces, tengo que la suma en n, de la suma en n, de los b y n, menos epsilon, ¿cierto? Al sumar, aquí yo tomo suma en n, es menor o igual que la suma en n de los m estrella en. ¿Sí? Ok, pero, la unión, ¿cierto? Pero el conjunto B I N con I en N y N en N es numerable, ¿cierto? Es numerable.
y cubre a la unión de los n, ¿cierto? Está bien, ¿no? Sí. Entonces, porque para cada n, la familia indexada en i cubre a n. O sea, la unión de todos cubre el conjunto completo. Y entonces tengo un cubrimiento de cubos numerable de este conjunto, por lo tanto su medida exterior es menor que este valor, por ser el ínfimo. Entonces, de acá sale que m estrella de la unión de los n en n de los en menos epsilon es menor o igual que la suma de n en n de m estrella de en. Y epsilon es arbitrario. Así que lo borro y llego a la propiedad. ¿Sí? Entonces vamos a usar ese truquito. Usar y abusar. Ya, entonces a mí lo que me llama la atención, y algo que creo que justifica todo este camino que hemos llevado siguiendo atados, es que hasta el momento no tenemos aditividad numerable, en el sentido de decir, mira, a mí me gustaría en algunos casos decir que esto es igualdad cuando los conjuntos son disjuntos, ¿cierto? Eso es la aditividad, le saco el sub aquí. Y entonces lo que pasa es que, claro, los conjuntos que, o sea, yo tomo cualquier subconjunto de RD y esa cosa puede ser algo muy raro. Entonces unir cosas muy raras eh, tiene su peligro, digámoslo así. ¿Sí? Entonces vamos a dejar de lado esto de de la aditividad, ¿sí? Una propiedad deseable, y vamos a ir pasito a pasito. ¿Sí? Entonces, el primer pasito en esta dirección es la aditividad, el lema, aditividad para conjuntos separados. ¿Sí? Entonces, si digamos que sean E y F subconjuntos de RD, tales que la distancia entre E y F es positiva, siendo esto el ínfimo el ínfimo de los x en E y de los y en F de los x menos i, ¿no? Norma, cualquier norma, en realidad. O sea, fijo una norma aquí en RD, que es la distancia entre x y y. La menor distancia entre elementos de y F. Entonces, en ese caso, se tiene que la medida exterior del Lebesgue, porque estas cosas pueden ser lo que usted quiera, ¿no? ¿Cierto? La medida del Lebesgue siempre está bien definida. La medida exterior, perdón. La medida exterior del Lebesgue. Puede ser más infinito, ¿ya? Pero siempre está bien definida, porque este conjunto, o sea, claro, los valores en donde yo tengo el ínfimo tienen una cota inferior siempre, que es cero, y sumo una cantidad positiva. Así que esto está siempre bien definido. Entonces, esto es igual a m estrella de E más m estrella de F. Ya, y la demostración es... A ver. Claro, por su aditividad, eso siempre es cierto. ¿Cierto? Lo que acabamos de ver. Eso se tiene. Entonces quiero ver al revés, quiero ver esto así. Perdón. Y luego, si esto es infinito, esta desigualdad, que es la que me falta, es trivial. ¿Cierto? No hay nada que demostrar. Entonces uno puede suponer que esto es finito. Ok, entonces uno dice, hagamos lo que dice Tao, el epsilon room. ¿Cierto? Démonos un poco de espacio. Entonces, como yo quiero acotar por debajo y este por su definición es un ínfimo, cuesta acotarlo para abajo, cuesta acotarlo por debajo. Entonces, digamos, sea epsilon, o para todo epsilon mayor que 0,
tomemos un cubrimiento unión de NN de los VN de E, ¿cierto? De E unión F, perdón. ¿Sí? Tal que M estrella de E unión F es más grande que la suma de los volúmenes de los cubos menos epsilon. ¿Sí? Ok. Entonces, claro, ¿cómo hago esto? Entonces yo digo, imaginemos que tenemos la suerte de que yo puedo separar esta suma en los cubos que cubren a E y los cubos que cubren a F. Justo, ¿sí? Entonces el monito es así. Yo tengo E, y yo tengo F, una cosa muy rara, no sé, cualquier cosa. Están separados aquí, por una distancia. Llamémosle R, mayor que 0, esa es la distancia. O D. No, D no. Entonces, cuando yo cubro E unión F, ¿cierto? Voy a considerar cubito aquí, muchos cubitos numerables, ¿cierto? Aquí, aquí, aquí. Y yo puedo asumir, o puedo simplificar este argumento diciendo, mira, no hay cubos que toquen a E y a F simultáneamente. ¿Ya? Eso no es cierto. Eso no tiene por qué ser cierto, porque yo podría haber tomado el lamentable cubo este. Ya se tocan los dos. Pero voy a suponer que no está. Entonces ahí la prueba es fácil, porque yo digo, siguiendo justamente la notación de Tao, digo, bueno, los que tocan a E los voy a llamar Vn', y los que tocan a F los voy a llamar Vn2'. ¿Sí? Entonces, esta suma que está aquí, la puedo descomponer en la suma de los Vn' más la suma de los Vn, 2'. Y este cubre a E, y este cubre a F. Y como la medida exterior se toma el ínfimo de esos conjuntos, entonces este mayora a M estrella de E y este mayora a M estrella de F. Por lo que cumplo esta desigualdad, porque después el epsilon es arbitrario, una vez que yo tomé el ínfimo. Ya, el problema es cuando yo tomo un cubo que haga esto. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, en ese caso, aquí, este cubo, va a aparecer en estas dos sumas. Y entonces ya no tengo esta igualdad. O sea, si lo cuento aquí y lo cuento aquí, esto va para allá. ¿Cierto? Y ahí no hay nada más feo que ir por un lado al otro. ¿No? Tengo A mayor o igual que B, menor o igual que C. No puedo decir nada entre A y C. ¿Cierto? Entonces, ahora es donde tengo que usar esta hipótesis, en la distancia es estrictamente positiva. Y es básicamente, miren, bueno, este cubo, cada cubo que toca a ambos, lo puedo subdividir, ¿sí? En cubos cuyo diámetro, ¿sí? O sea, si uno hace un zoom aquí, digamos que este es E y este es F, aquí, y este es el cubo de la discordia, ¿sí? Entonces yo sé que, digamos que aquí estoy justo mirando el lugar donde están más cerca los dos conjuntos, E y F. ¿Sí? Esto se llama D. ¿Sí? Bueno, si yo divido este cubo grande en subcubitos más chicos, ¿sí? Tal es que el diámetro de cada uno de estos cubitos sea más chico que D, ¿cierto? Más chico que D medio, digámoslo así. O en realidad, más chico que D partido por raíz de N, por raíz de D. Es mala anotación D, este es R.
¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo tengo un cubo de lado A, su diámetro es A por raíz de 2, en R2, y A por raíz de 3, en R3, y A por raíz de N, en RN, en RD, perdón, A por raíz de D, en RN. ¿Ya? Entonces ahí hay una dimensionalidad que está incluida ahí, ¿cierto? ¿Están ustedes de acuerdo? Ya, pero se puede subdividir este cubo, cada cubo que toca ambos se puede subdividir, ¿cierto? Y la suma total, esta suma total, al subdividir cada uno de esos cubos en una cantidad finita, dependiendo de R, cada uno lo voy a dividir en una en subcubo finito, finito, y considero los cubos que tocan, ahí puedo separar los cubos, ¿cierto? Porque con este diámetro que depende de R, un cubo que toca a E es imposible que toque a F. Y entonces caigo en el caso anterior. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Pregunta, Sí, ¿qué pasa con los cubos que no tocan a ninguno? ¿Se sacan del cubrimiento? sí, claro, eso es lo que pasa. Porque quiero ir para atrás aquí. Entonces, imaginémonos que hay solamente un cubo que toca. Entonces tengo, por un lado, esto va a ser igual a todos los cubos que tocan a E, que le llamé B', solamente, ¿cierto? Más todos los cubos que tocan solamente a F, está el menos epsilon por ahí, ¿cierto? Más los que tocan a los dos, llamémosle Bn tilde así. ¿Cierto? Esto es igual, aquí sí que son iguales, solamente separé la suma entre los que tocan a uno solo, los que tocan solamente al otro y los que tocan a los dos. Esa es la única forma de separar todos los cubos, ¿cierto? Ya, entonces, aquí, cada uno de estos, yo lo subdivido en cubos de diámetro a lo más R partido por raíz de D. ¿Ya? Entonces, al subdividir, después, cada uno de estos, ¿cierto? Yo tomo cada uno de estos que están aquí, los subdivido. Por aquí va a estar E, por aquí va a estar F, y considero solamente los que tocan a E, porque ahora sí, estos solamente van a tocar a uno, o no van a tocar a ninguno, como decís tú bien, Marco, ¿cierto? Entonces, los que tocan a E, los tiro para acá. Los que tocan a F, ¿sí? Aquí están los que tocan a E, los que tocan a F. Los que tocan a F, los tiro para acá. Y los otros los borro. Y entonces caigo en el caso anterior. ¿Sí? Eso. Bueno, está escrito ahí en Tao. No es mucho más que esto, digamos. O sea, esta parte hay que escribirlo un poco mejor, ¿cierto? O sea, se puede subdividir cada uno de estos en cubos de diámetro, cosa de que si toca uno, o no toca ninguno, o toca solamente a uno. Y eso se puede hacer. ¿Sí? Y como cada uno de estos, que son numerables, los divido en una cantidad finita, sigue siendo numerable. Eso es importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más preguntas? O sea, como para resumir la idea, Sí. siempre se puede, como el diámetro de los conjuntos es positiva, Sí. entonces, sin perder la generalidad, siempre se puede tomar un cubrimiento de la unión, tal que se puede descomponer en cubrimiento de E y un cubrimiento de F por separado. Como esa es como la conclusión. Eh, Sin pérdida de generalidad, casi, porque aquí no vas a poder tomar ese cubrimiento directamente. Solamente vas a, como que yo siento, ya esto como uno lo mira, yo siento que no es tanta pérdida de generalidad, porque aquí pagáis un precio, cuando haces eso, pagas un precio aquí, con un menor igual al borrar los que están aquí. Entonces no es exacto, no es la original, o sea, salvo un rearreglo de los cubos,
puedo suponer que tocan a uno al otro, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Ya. ¿Ya? Casi sin perder la finalidad, estoy de acuerdo. Sí, se puede parafrasear así. ¿Sí? Ok, y tenemos como lema siguiente la medida elemental coincide con la de Lebesgue. ¿Qué quiere decir esto? Que si E, subconjunto de RD, es elemental, entonces la medida exterior de Lebesgue es igual a la medida de E, que es, ¿cierto? Que es por... Este tipo es una unión finita de cubos, ¿cierto? Por lo tanto, su medida elemental es simplemente la suma de sus... es simplemente la suma de los volúmenes de cada uno de los cubos, ¿sí? Esa es la medida que coincide también, eso ya lo vimos, que coincide con la medida de Jordan. Bueno, también coincide con la medida exterior del Lebesgue. ¿Sí? Ya, esto... a ver, ya, entonces te lo voy a saltar. Está escrito, déjenme mirar cuál es exactamente. Bueno, está escrito en Tao. Es el 1.2.6. 1.2.6, exactamente. Ya, no es tan corto, pero mírenlo. Ya no es tan ver 1.2.6, ¿sí? En Tao. ¿Ya? Y entonces de acá se deduce entonces una observación que se deduce es que entonces, bueno, vimos que este es siempre más chico que la medida exterior de Jordan para todo E y es siempre superior a la medida interior de Jordan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este siendo el supremo de los elementales que vienen por dentro. Sí, entonces, claro, como este es el supremo de los elementales que vienen por dentro de E, ¿cierto? Si yo tomo cualquier elemental que viene por dentro de E, la medida, ¿cierto? Esto es así, ¿cierto? Supremo de los M de A elemental, A su conjunto de E, ¿cierto? Entonces, como A elemental, por este lema, M de A es M estrella de A. Para todo A su conjunto de E, ¿cierto? Y por la monotonía de M estrella, entonces gano aquí, directo. Entonces se tiene se desigualdad. ¿Sí? ¿Ok? Ya, entonces, lema, vamos a ir con los lemas. Unión numerable de cubos casi disjuntos. Ya, entonces, bueno, una definición. Vamos a decir que la unión de cubos NN de Bn es casi disjunta si los Bn, digamos, si se intersectan a lo más en una cara. ¿Cierto? O sea, pueden ir así. Este B1 y este B2. ¿Sí? Es el monito. ¿Sí? Entonces, en tal caso, en tal caso,
tiene que la medida exterior de la unión de los NNN, de los BN casi juntos, ¿sí? Es igual a la suma de los volúmenes de los cubos, ¿cierto? Esto, acercándonos a la aditividad. Fíjense que vamos pasito a pasito. Vamos acercándonos a la aditividad, ¿sí? Ok, entonces veamos la demostración. Ok, entonces, claro, tenemos su aditividad, ¿cierto? Esa la usamos al tiro. Entonces, por su aditividad, M estrella de la unión de los Bn es menor o igual que la suma en n de los M estrella de Bn. Pero Bn es un cubo, por lo tanto elemental, y por lo tanto la medida del exterior del EB coincide con la medida elemental, y la medida elemental de un cubo es el volumen del cubo. Entonces esto queda igual. ¿Sí? Ahora, claro, para la reversa tenemos que la suma finita de los volúmenes de los cubos, usando el mismo conjunto, ¿cierto? Es igual a la medida elemental o de Jordan, ¿cierto? De la unión, ¿cierto? Y como este elemental, entonces yo lo puedo cambiar por el estrella, por la medida exterior, ¿cierto? Ahora, el conjunto completo, contiene a las uniones parciales. Por lo tanto, por su aditividad de la medida de Lebesgue, esto me queda la unión de la NNN de los BN. Entonces ahora yo me desligo de esta parte. ¿Sí? Y entonces tengo este que tiene un índice n mayúscula que ahora queda libre. Entonces puedo pasar al límite ahora cuando n tiende a infinito y tengo la desigualdad reversa. ¿Sí? Tomando límite. Se concluye. ¿Ya? Ya, entonces tengo que lo que vimos aquí, claro, este lemita era para decir, bueno, Lebesgue coincide con la medida elemental, ¿cierto? Y usando eso, entonces tengo esta propiedad de aditividad de conjuntos casi disjuntos, pero en realidad son cubos. Y los cubos son objetos bien estables o se puede calcular fácilmente, ¿cierto? ¿Ok? Entonces tengo esta aditividad y de aquí salto a una propiedad más topológica, ¿cierto? Y esta propiedad yo ya le llamaría propiedad, entonces es caracterización de abiertos. ¿Ya? Entonces la propiedad dice que si subconjunto de RD es abierto, entonces E es igual a la unión de NN de Bn, donde los Bn son cubos cerrados, casi disjuntos. ¿Ok? Y con eso, ya con esta propiedad, más esta, que es la aditividad, ¿sí? En realidad aquí lo importante o el sustantivo importante es aditividad de unión numerable de cubos casi disjuntos. Entonces, porque esto me dice, bueno, ahora tú tienes una fórmula para calcular la medida exterior del EP de cualquier abierto, dada esto.
¿cierto? Igual es patudo decirlo, porque escribir esto debe ser lo difícil, digamos, ¿sí? Después calcularlo también. Pero hay un algoritmo para hacerlo, para cualquier abierto. ¿Sí? Entonces, bueno, la demostración está también en Tao, ¿sí? Así que yo la voy a esbozar como monísticamente, ¿sí? La idea es la siguiente, dice, bueno, se considera, claro, se considera la familia de cubos diádicos que, no quiero decir particionar, porque son casi disjuntos, pero dividen al espacio. Entonces, grosso modo, claro, ¿cuáles son las formas de esos cubos? ¿Ya? Entonces, que tienen la forma, B igual I1 sobre 2 a la n, I1 más 1, 2 a la n, cruz, y D, estamos en RD, ¿cierto? 2n, ID más 1. Este más 1 va sumando al I1, ¿eh? No está sumando el subíndice. ¿Ya? Entonces hay un espacio, aquí en el numerador hay un espacio de 1 en todos los cubos, en el numerador. ¿Ya? Voy a explicar, ¿eh? 2 a la n con n mayor o igual que 0 y los i sub j en n, en z entero en realidad, para todo j desde 1 hasta d. Entonces, voy a hacerlo en R2. ¿Sí? Entonces, en R2, bueno, aquí está R2, ¿cierto? Entonces, yo tomo n igual 0. Entonces, n igual 0, cuando n vale 0, los cubos en R2 tienen la forma I1 sobre 1, o sea, I1, I1 más 1, con I1 en Z, cruz I2, I2 más 1. Entonces, eso es dividir el plano en R2, ¿cierto? Voy a hacer un poquito más grande. Es dividirlo en cubos de lado 1. Entonces, si a este yo le llamo I1, este va a ser I1 más 1. Y si este es I2, este es I2 más 1. Por lo tanto, el cubo que yo estoy considerando es ese que está ahí, ¿cierto? Ahora, si yo ahora voy a cambiar de color a morado, n igual a 1, ¿sí? Cuando cambio a n igual a 1, aquí me queda entero dividido por 2, entero más 1 dividido por 2. ¿Sí? Entonces, ahora voy a subdividir el espacio en cubos de lado a lo más un medio. Sí, sí. Etcétera, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, este va a ser I1, este va a ser I1 más 1, dividido en 2, ¿cierto? Y este va a ser I2 dividido en 2, y por acá va a estar I2 más 1 dividido en 2, el que me va a dar este otro cubo. Y así sucesivamente. Entonces voy dividiendo diádico, ¿cierto? Después dividido en 4. Cuando n vale 2, voy a dividir en 4, ¿cierto? Y entonces van a quedar subcubos. Y aquí voy a demorar infinito haciendo todos los cubitos, ¿cierto? Pero lo que pasa esencialmente es que en esta, bueno, hay como una división fractal aquí. ¿Ya? Déjenme ponerme más fantástico. Los cubos se van conteniendo, después divido, y una cosa que se va conteniendo, ¿cierto? Y entonces lo que puede pasar es que, o bien yo tomo dos cubos en esta familia, ¿cierto? Que es numerable a todo esto, numerable, ¿cierto? O sea, están indexados por n, que es natural, y están indexados por z, zd en el fondo, pero numerable. ¿Sí? Entonces, lo fantástico de esta familia, que se usa bastante en análisis, ¿eh? Yo lo he visto que se usa, es que
O pueden pasar dos cosas. Yo tomo dos cubos al azar, los saco, y pueden pasar dos cosas. O son casi disjuntos, incluyendo en lo de casi disjuntos los que son disjuntos. Es decir, tomo, no sé, tomo S y S, son casi disjuntos porque se tocan en una arista, ¿no? Una cara, ¿cierto? Pues, o puedo tomar S y S, también son casi disjuntos. O S y S, ¿cierto? S y S, ¿cierto? O lo que puede pasar es que tome S y tome este, en cuyo caso uno está contenido dentro del otro. Esas son todas las posibilidades. Entre dos cubos, siempre o tengo que son casi disjuntos o uno está contenido completamente en el otro. ¿Sí? Ok, entonces yo tomo un abierto ahora. Tomo cualquier abierto, como cuadriculado todo el espacio. Yo tomo un abierto aquí, cualquiera. Este. ¿Ya? Pensemos que un abierto. Y entonces aquí, para cada X aquí adentro, para cada X aquí, ya déjenme limpiar un poquito, este es el abierto E, para cada X, como E abierto, por definición de abierto, existe una bolita, estoy usando la topología generada por la norma, existe una bolita que contiene a X, y que a su vez está contenido en E, completamente, ¿cierto? Es definición de abierto. Y en particular, y luego es posible encontrar uno de los cubos de la familia que contiene a X y que está totalmente contenido en E. Eso también es cierto, ¿cierto? Porque los cubos son cerrados, grosso modo. Y uno dice, oye, pero X es justo una arista. Bueno, lo contiene justo uno, son cerrados. ¿Sí? Entonces, para todo X en E, existe un cubo Q de la familia diádica, tal que X está en Q y S está contenido completamente en E. ¿Cierto? Por lo tanto, E se escribe como la unión de Q en esa familia, de los Q en esa familia. ¿Sí? Entonces yo llamo, así es como lo llama Taba, ¿cierto? Le llama Q cursiva, así, Q cuática. Pongámosle B mejor, ¿no? Para no confundir. Entonces pongámosle B a S, B, B. Entonces llamémosle Q a la familia de los cubos que cumplen esta propiedad. Como cada uno de los cubos contiene a cada uno de los X en E, entonces se tiene que E es un conjunto de B. Pero a su vez, como cada B es un conjunto de E, se tiene que la unión es un conjunto de E. Entonces es igual a E. ¿Cierto? Entonces, monísticamente, lo que uno hizo aquí es considerar todos los cuadriculados de todos los anchos posibles, considerando la subfamilia, ¿sí? Y los va llenando cada vez más finito aquí en el bordecito, digámoslo así. ¿Sí? Ok, perfecto. Me gusta, pero yo estaba pidiendo de que esos cubos sean casi disjuntos, ¿cierto? Esos cubos sean casi disjuntos. Y entonces lo que pasa aquí es que cada uno de los cubos, por la propiedad de estos cubos diádicos, es que cada uno de los cubos que yo escogí aquí pertenece a un cubo maximal, que le llaman, a un cubo grande. ¿Ya? Entonces aquí justo este dibujo me quedó mal, porque fíjense que ahí me quedó un cachito, no sé si se alcanza a ver ahí. Ya, ese no me sirve. Bueno, pero ese lo dividí, y ese me gustó, ese me gustó, ese me gustó. Este no me gustó. Entonces ese lo dividí, a su vez. ¿Cierto? Entonces ahora ese me gustó, ese me gustó, ese me gustó, y ese no me gustó. Y lo vuelvo a dividir, lo vuelvo a dividir. Bueno, eso se encarga esta lección que está aquí. ¿Cierto? Pero todos los que están aquí existen en un cubo maximal. En el sentido de que no hay ningún otro cubo dentro de la familia
que lo contenga. Entonces este no era maximal, este original, que escribí aquí. Ese no estaba en la familia Q, pero sí estaba ese, estaba ese, estaba ese. Ese maximal ya no lo contiene ni un otro de los que están aquí, la familia, ¿cierto? Ese maximal, entonces esos van en mi familia Q estrella, digámoslo así. Q estrella es la familia de cubos o subfamilia de cubos en Q que son maximales. En el sentido de la inclusión. Ok, esa subfamilia llena a E también. ¿Cierto? No pierdo nada. No pierdo nada, porque cada uno de los que estaban aquí está contenido en los que están aquí. Entonces, a pesar de ser menos esto, contienen a esta unión. Y por lo tanto, es igual a E. Y esos cubos maximales, como la familia de los cubos diádicos, o son casi disjuntos, o uno contenido dentro del otro, pero yo estoy tomando la familia de los que no están contenidos en ninguno, entonces todos ellos deben ser casi disjuntos entre sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, el monito ayuda bastante. Ya, entonces, bueno, y aquí concluyamos. Ya, entonces, se tiene que la unión de los V en Q, de los V es un conjunto de la unión de los V en Q estrella, de los V, siendo que estos son menos, ¿eh? Eso es maravilloso. Porque cada uno de estos está metido en uno de estos. ¿Sí? Y esto es un conjunto de E. Por lo tanto, es igual a E. Estos son iguales todos al final. Como esto es un conjunto de E, entonces terminan siendo todos iguales. ¿Sí? Y como todos los cubos en Q estrella son maximales, entonces son disjuntos entre sí, o casi disjuntos entre sí. ¿Ya? Esto en particular dice, hay que tener cuidado con la unión arbitraria o numerable de cerrados. ¿Cierto? Uno sabe que en una topología la unión arbitraria de abierto es abierto, pero solamente la unión finita de cerrado es cerrado. Aquí tiene un ejemplo de una unión numerable de cerrados que no es cerrado, porque es abierto. Finalmente. Todo abierto se escribe como unión numerable de estos cubos cerrados. ¿Preguntas? Yo tengo una, Sí. me da la impresión de que el Q estrella podríamos caer en el caso malo de que sea finito. Por supuesto, si Ya. espérate. No. ¿No? No. Yo sé que a lo más es numerable, no va a pasar a ser no numerable, pero Sí. no caemos en el caso de que sea... Ah, no, porque estamos subdividiendo numerablemente. Sí. Ah, ya, Ujú. no he dicho nada. Ujú. Ya, perfecto. Claro, si es abierto, tiene que ser infinito. ¿Cierto? Porque si no, o si no es cerrado. A menos que sea abierto y cerrado, que es todo el espacio. Ahora, yo me acuerdo que hay uno, de repente en análisis define unos conjuntos medio raros, que son los G sigma o G delta o F sigma, cosas así. Mm. Sí, sí, sí. Es que esos son como las generalizaciones de la sigma álgebra, finalmente. Claro. Era justamente lo que quería llegar, pero en 5 minutos no llego. Ahora sí vamos a concluir con la regularidad de la media exterior. La propiedad
exterior de Lebesgue, ¿cierto? Y dice que para todo E, su conjunto de RD, la medida exterior se puede escribir como el ínfimo de los U abiertos que contienen a E, perdón, la medida exterior de los abiertos que contienen, el ínfimo de la medida exterior de los abiertos que contienen a E. ¿Ya? Claro, no confundir con la... Claro, en el fondo, claro, si uno mira la definición de la medida exterior, es el ínfimo de los cubrimientos de cubo, abierto, cerrado, da lo mismo, y yo los mido con la regla, ¿cierto? Porque este es el volumen del cubo, ¿cierto? Ya, después, claro, y dijimos que, bueno, todavía no nos vamos a meter con medibilidad de Lebesgue, aquí estamos simplemente calibrando la regla nueva, ¿cierto? Entonces tenemos la regla que nos dieron en el colegio, aquí. Con esa medimos, o definimos la medida exterior. Ya tenemos algunas propiedades deseables, ¿cierto? Geométricas. Bueno, la separación, y después probamos de que, claro, la medida de la regla esta, o sea, nuestra nueva regla extiende la medida a la regla del colegio. ¿Sí? Después probamos esta propiedad de aditividad de los casi disjuntos. Después consideramos esta caracterización de los abiertos. Y ahora, esto nos dice que cualquier conjunto, o sea, la medida exterior de cualquier conjunto, se puede aproximar por la medida exterior de abiertos. Y la medida exterior de abiertos es computable en términos de una cantidad numerable de cubos. ¿Cierto? Así que ahí todavía tenemos, o sea, salvo un proceso infinito, todavía podemos usar la regla del colegio. ¿No? Ya, disculpen las metáforas baratas de hoy, ¿eh? Pero... Ya, entonces ahora vamos a... Ya, ¿cómo se hace esto? Entonces, demostración. A ver, demostración. Los dos son ínfimos, si ustedes se fijan. Ínfimo, ínfimo. Entonces, es como peludo ir de un lado al otro, pero aquí vamos a usar la monotonía de la media exterior. Por eso les decía, esa propiedad la vamos a usar bastante. Entonces, como para cualquier abierto, ¿cierto? Que contiene U, ¿sí? Entonces, para todo U que contiene E, tengo que la medida exterior de E es menor o igual que la medida exterior de U, por monotonía, ¿cierto? Y como esto es para todo U, tomo el ínfimo. Y con eso concluyo esta desigualdad. ¿Cierto? El E está fijo, el E manda aquí. Los U están supeditados al E. Pero aquí uso la monotonía y punto. Después tomo ínfimo. ¿Ya? El ínfimo no puede pasar de este. Porque todos están acotados por debajo. ¿Sí? Y el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, lo que nos convoca ahora es, resta ver que el ínfimo este, ¿sí? Es menor o igual que m estrella de E. ¿Sí? Pero por definición de la medida exterior de Lebesgue, esto es cubrimiento por cubo. Y acabamos de ver que todo lo abierto aquí se pueden escribir exactamente como unión de cubos. ¿Sí? Ya, entonces, quiero este un ínfimo. Entonces, el ínfimo que me cuesta sacar es el ínfimo de acá. ¿Cierto? Entonces, por definición, para todo épsilon positivo, existe una familia de cubos, ¿cierto? ¿Sí? NN cubos.
tal que la unión contiene a E y la suma de los volúmenes de esos cubos menos epsilon es menor o igual que m estrella de E. Ahí me saqué el ínfimo que define a m estrella de E para el lado difícil, pagando epsilon. ¿Cierto? Ok, entonces voy a hacer un monito. Tengo E aquí, una cosa rara. E. Tomo una familia que cubre a E, ¿cierto? Eficientemente, salvo epsilon, ¿cierto? Esta es la unión de los Bn. Y agrandando un poquito, o sea, yo miro cada uno de estos cubos que están aquí. ¿Sí? Entonces hago un zoom. Tengo un cubo que puede ser abierto o cerrado, ¿ya? Puede ser una cosa así. Porque esta familia de cubos, Bn, que recubre a E, depende de epsilon. Si a epsilon se le place, pueden ser todos los cubos cerrados, o semiabiertos, etc. Un Bn cualquiera. Entonces, si hubiesen sido todos abiertos, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Claro, si hubiesen sido todos abiertos, esta unión es abierta. Porque unión de abierta es abierta, me da lo mismo, ¿cierto? Y entonces aquí vale la pena rescatar que lo que es esto es el ínfimo de los U open que contienen a U. Entonces, si yo tenía la suerte que todos estos Bn eran abiertos, entonces esa unión cae dentro de este ínfimo. Tiene permiso, ¿cierto? Y entonces acoto por la medida exterior, el ínfimo de las medidas exteriores, ¿cierto? De U open, U conteniendo E, ¿cierto? Menos epsilon. Después epsilon al bolsillo, ¿cierto? Pero puede que estos gallos sean cualquier cosa. Pero yo siempre, que un truco que vimos el lunes, ¿cierto? Yo siempre puedo agrandar, para cada n, puedo agrandar el cubito, cosa de ser abierto, tener un cubito abierto, un Bn', y tal que, ¿sí? Entonces es posible, claro, y tal que la medida exterior de ese cubo, que la mido con la regla, que son cubos, ¿cierto? Por supuesto es más grande que Bn, pero no tan grande. Entonces 2n epsilon trick, again. ¿Sí? Entonces, usando eso se puede hacer y se puede calcular, de hecho. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, agrandando un poquito los Bn, existe Bn' open, tal que se cumple eso, para todo n. Y entonces, este justo el que está aquí, bueno, porque este que está aquí, bueno, S y S, en realidad son esto. ¿Cierto? Entonces, ese que está aquí, bueno, paso el epsilon partido por 2n al otro lado, lo cambio ahí, y entonces voy a tener que la suma de los Bn' menos 2 epsilon, porque al sumar después en n, queda epsilon nomás, eso es menor o igual que m estrella de E, y estos son todos abiertos, y unión de abierto es abierto, entonces son menor o igual que el ínfimo de los U abiertos que contienen a E. Menos 2 epsilon.
Pero y como epsilon arbitrario, concluyo la desigualdad que me estaba faltando. Que era esta. ¿Sí? Ok, me pasé. Preguntas. Comentarios. Todo ok. Hay que echarle, o sea, hay que echarle, ya, hay que meterse al bolsillo de los trucos esta cosa del epsilon partido en 2n. Es maravilloso. Les recomiendo que miren para el... Ya voy a copiar al Daniel un poco. Miren el ejercicio 1.2.6. ¿Ya? Para el viernes. Vamos a partir la clase discutiendo eso.